Ya chicos, buen día. Vamos a empezar la semana con nuestras clases. Estábamos viendo el tema de litiasis, ¿no? Y estábamos viendo ya el tratamiento a largo plazo, el tratamiento, el manejo para evitar las recurrencias de esas litiasis, dependiendo del componente que encontremos, ¿no? Cuál es el componente que está formando esas litiasis. Y hemos visto que dependiendo, habían las de calcio, habían las de oxalato, habían las de cistina y varios tipos de litiasis, ¿no? Entonces, de calcio hemos visto que primero, aunque sea de calcio, puede ser algún otro componente el que esté alterado en la orina y puede estar aumentado varios o uno disminuido, que eso puede estar llevándonos a la formación de cálculos de calcio, ¿no? Primero. Luego, hemos visto que las litiasis de ácido úrico, generalmente hay que intentar disminuir la cantidad de ácido úrico en sangre, con eso se suele mejorar, y aparte si es idiopática, se puede intentar alcalinizar la orina, ¿no? Estábamos en la litiasis de cistina. La litiasis de cistina, ¿se acuerdan que hablamos de lo que son los cálculos, los cuales la cistina es un aminoácido y ese aminoácido se está eliminando de forma exagerada en la orina y por el aumento en la cantidad de esa cistina en la orina se está precipitando y está formando esos calculitos. Y esto se daba por un problema congénito en el cual no se va a absorber esta cistina de forma adecuada en los túbulos renales, ¿no? Y como es algo congénito, esto viene desde prácticamente el nacimiento, solo que desde el nacimiento se va precipitando de poco a poco, entonces no hay cálculos, pero ya se quieren empezar a formar, cosa que en la infancia y adolescencia más que todo ya se van a formar, ya van a ver estos cálculos formados y ya van a dar los síntomas, ¿no? Entonces, generalmente el cuadro ya aparece durante la adolescencia o en la infancia a los 9, 10 años, dependiendo, ¿no? No muy pequeños tampoco. Y en ese caso, ¿qué es lo que se puede hacer? Como es un problema congénito, es un poquito difícil el manejo. Y lo que se puede intentar hacer, hemos dicho, era siempre aumentar la diuresis, hacer que este paciente orine bastante, tomando mucha cantidad de líquidos. Nos servía alcalinizar la orina, al igual que en el ácido úrico, en las litiasis por ácido úrico. Y también hemos dicho que nos servía la vitamina B6 en parte, ¿no? Y no habíamos terminado de hablar de la D-penicilamina. Esta, aunque suena como antibiótico, este no es un antibiótico, pero sí es un derivado penicilínico, que tiene otras funciones generalmente, se lo utiliza en reumatología, en otras especialidades, pero se ha visto que tiene cierta función, cierta utilidad en estos casos de litiasis de cistina, porque evita que se precipite, que se elimine tanta cistina y se precipite esta cistina, ¿no? Es como la última opción, ya que si no funciona con las medidas generales que están dando, ¿no? Entonces, es otra opción para evitar la formación de cálculos de cistina. Acuérdense que hemos hablado que estas litiasis son complicadas, en general casi todas, porque hay mucha recurrencia, ¿no? Entonces, a pesar de que hagamos todo lo que estamos viendo, muchas veces es difícil evitar que recurra y vuelve y vuelve y vuelve. Y no estamos intentando disminuir la práctica de recurrencia con esto, ¿no? Pero hay que intentarlo, ¿no? Hay que hacer por estos tratamientos que pueden ayudar un poco para evitar todo eso. Luego, la prevención de la litiasis de estrubita, este ya no habíamos hablado, ¿no? ¿Qué son los cálculos de estrubita? ¿De dónde viene esta estrubita? La estrubita es un compuesto nitrogenado que se forma en las vías urinarias cuando hay algo en las vías urinarias que produzca una enzima que se llama ureasa y desdoble la urea. Y esto va a hacer que se formen estos cristales de estrubita y vayan a formar cálculos, ¿no? Ahora, ¿cuál es ese desencadenante? ¿Cuál es eso que va a producir esta ureasa y va a desdoblar a la urea para formar la estrubita? Tiene que ser una bacteria. Entonces, estas litiasis de estrubita están asociadas a infecciones urinarias.
pero no es a cualquier infección urinaria, son a infecciones por bacterias formadoras de cálculos. Y dentro de estas, ¿cuáles están? ¿Quién me dice alguna bacteria que vaya a formar cálculos? Proteus. Exactamente, Mateos. Entonces, la litiasis de estruvita están principalmente causadas por infecciones urinarias por Proteus, ¿no? No se ve muy bien. Ya, no importa. Entonces, en las litiasis por Proteus, en las infecciones por Proteus, lo que pasa es eso, como les decía, que se desdoblaba la urea, formaba estruvita en cristales y estos cristales van a ir a precipitarse y formar estos cálculos, ¿no? Hay también otras bacterias, no es la única, ¿no? Ureasa también, perdón, ureaplasma también es otra bacteria que va a darnos litiasis, hasta la pseudomonas aeruginosa también nos puede dar esta litiasis. Entonces son varias, ¿no? El más frecuente es el Proteus generalmente, ¿no? Proteus mirabilis. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esas litiasis de estruvita previniendo la infección por Proteus, ¿no? Y por eso, si se acuerdan, hemos hablado, o no me acuerdo, hemos hablado, sí, en laboratorios, cuando hablamos de para hacer sonar el fiscal tiene que aprovechar el nombre. Silencio, por favor. Voy a silenciarlos. Gracias. Entonces, cuando hablamos de, ¿qué se llamaba esto? Asintomático, bacteriuria asintomática. Estamos hablando de que en algunos casos solamente hay que hacer tratamientos, no en todos. Y uno de esos casos en los cuales en la bacteriuria asintomática hay que hacer el tratamiento es cuando está infectado por Proteus. Y esa es una forma de prevenir esta litiasis de estruvita, ¿no? Dar antibiótico terapia, como podemos ver aquí, en una de las opciones, donde está mi puntero. Acá está. Entonces tenemos la antibiótico terapia, que con eso vamos a evitar, intentar que no se vayan a formar estos cálculos, porque cuando se forman, es bastante complicado porque las bacterias están en la vía urinaria, pero también están asentadas en ese hito, ¿no? Entonces, es difícil que el antibiótico haga efecto dentro del cálculo, sobre el cálculo, y por eso es de muy difícil manejo, de muy difícil eliminación de esta bacteria una vez que ha formado los cálculos, ¿no? Entonces, por eso, apenas se detecte que haya Proteus, por más que no haya cálculos, hay que hacer la antibiótico terapia, o por más que no haya ni un síntoma, ¿no? Ese es un método de prevención de esta litiasis. Otro método de prevención es, como dice, evitar cuerpos extraños. Por ejemplo, catéteres, el catéter WJ, cualquier catéter o cuerpo extraño en la vía urinaria nos puede complicar porque ahí encima va a ir a sentarse la bacteria. Y el problema es que si se da tratamiento, si se da antibiótico, el antibiótico destruye en tejido vivo la bacteria, no tiene efectos sobre el tejido vivo, sobre la vía urinaria, sobre el epitelio urotelial, a nivel renal, vejiga, en toda la vía urinaria, pero el problema es que no va a hacer efectos sobre el cuerpo extraño realmente porque no es tejido vivo, ¿no? Entonces, en ese caso, si hubiera algún cuerpo extraño, algún catéter, alguna sonda, hay que intentar retirar porque sobre ese cuerpo extraño va a seguir replicándose la bacteria, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Dónde estamos? Otra opción que se puede utilizar es, como les decía, el mecanismo de la formación de cálculos, en este caso, por estas bacterias, es por la ureasa, que es una enzima que produce la bacteria, ¿no? Entonces se puede intentar evitar la formación de esos cálculos por medio de inhibidores de la ureasa. Y dentro de esos tenemos el ácido propiónico y el ácido acetohidroxámico. Estos prácticamente se utilizan como conservantes, más no conservantes, como, sí, como conservantes a nivel de la industria alimenticia, no son tanto medicamentos en sí, pero se ha visto que nos puede evitar que esta bacteria vaya a formar los cálculos, entonces se puede utilizar ambos, ¿no? Para evitar estos problemas. Y por último, como es tan difícil la eliminación de esta bacteria y los cálculos,
a veces se tiene que plantear la opción de cirugía, ¿no? Porque el paciente tiene el calculito ahí, tiene la bacteria, se da antibioticoterapia, se hace, donde estamos, se evitan, se sacan los cuerpos extraños que haya, se puede dar los inhibidores de la ureasa, pero sigue la bacteria y sigue el cálculo ahí y no se puede eliminar definitivamente. Entonces, la forma para sacar el cálculo y ahí darle antibióticos para que ya no haya ni bacteria ni cálculo es la cirugía, ¿no? Entonces, en ocasiones se tiene que plantear esa opción de utilizar la cirugía como último recurso para intentar eliminar estos calculitos. Luego, ya, eso es para la prevención generalmente de todas estas litiasis, como estamos hablando, ¿no? Y incluso el tratamiento, aquí la cirugía hemos puesto, pero dentro de el tratamiento cuando ya está formado el cálculo, ¿no? Ya está formado, ya tratamos el cuadro agudo, y está el cálculo ahí adentro y no quiere salir, se le hace tratamiento con líquidos para que aumente la diuresis, se le hace todo lo que hemos hablado. Ya no se están formando nuevos cálculos, pero alguno de los que ya haya formado previamente no quiere salir de la vía urinaria, se mantiene ahí adentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Ya necesitamos sacarlo porque nos puede complicar a largo plazo, ¿no? Entonces, el tratamiento para sacar esos cálculos, tenemos dentro de eso 3 opciones. La endurología, que son procedimientos por dentro de las vías urinarias, no quirúrgicos, pero sí invasivos. 2, la litotripsia extracorpórea por ondas de choque, LEOC, ¿no? Se los voy a escribir acá, a ver si me deja color negrito. Litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Ya, muy bien. Entonces, este LEOC es la litotripsia extracorpórea, en la cual, ¿qué se hace en esta litotripsia extracorpórea? Este es un procedimiento no invasivo, por eso como dice extracorpóreo, que utiliza ondas ultrasónicas, ondas de choque, que por medio de estas ondas se manda estas ondas ultrasónicas a la zona donde está el calculito, y lo que va a hacer es que el ultrasonido haga que vibre y que se fragmente y se deshaga estos calculitos, ¿no? Entonces, por ese método se destruye y se va a eliminar el cálculo y no necesita cirugía ni procedimientos invasivos, por lo cual es muy... al paciente le suele gustar esta opción generalmente, ¿no? Pero tiene algunas contraindicaciones, como vamos a ver más adelante. Y por último, si no se puede sacar el cálculo ni por un método endurológico ni por ondas de choque, hay la opción de la cirugía, ¿no? Entonces, dentro de la endurología tenemos lo que ya hemos visto en el tema de instrumentación, ¿no? Tenemos las cistoscopías, las ureteroscopías, en las cuales se mete la camarita a la vía urinaria, se mete hasta el ureteroscopio, y lo que se hace es, se puede utilizar la canastilla de Dormia, forceps o una sondita que tenga ultrasonido, pero no extracorpóreo, por medio de la sondita, para que con eso se vaya a agarrar, fragmentar o destruir el cálculo y se lo pueda sacar, ¿no? Entonces, a eso se refiere la endurología. Procedimientos generalmente son oscópicos, o sea, por cámara, por visualización de la vía urinaria, y por medio de esa camarita se mete otro instrumental, el cual va a sacarnos o destruirnos el cálculo, ¿no? Entonces, es una opción que, aunque no es quirúrgica, sí es algo incómoda, complicada, sí es invasiva y sí tiene que tener bastante cuidado de no lesionar ni complicar al paciente, ¿no? Segunda, la litotripsia extracorpórea. Les voy a mostrar para que estén ubicados. ¿Dónde está? Acá. Ahorita les comparto.
Vamos a buscar litotripsia extracorpórea. Acá les voy a mostrar un ratito, un segundito. Imágenes. Entonces, aquí voy a compartirles, no estoy compartiendo todavía. Ahí está, ¿no? Entonces, en la litotripsia extracorpórea, lo que se hace es como se ve aquí en esta imagen, ¿no? Es un aparato bastante grande, ¿no? Este es el litotriptor, que tiene su camilla, tiene todo. Y en este aparato lo que tiene, fíjense, en esta parte de acá abajo, tiene su, como transductor, el formador de las ondas de ultrasonido, ¿no? Y vean en la parte que tiene contacto con el paciente, tiene una superficie gelatinosa, es como una silicona más o menos esta parte, ¿no? Y esta como silicona entra en contacto con el paciente y por medio de rayos X, porque esto es un sistema de rayos X, busca el lugar donde está el cálculo y una vez que lo ubica, va a mandar esas ondas de ultrasonido, pero justo donde se necesitan, ¿no? Donde tienen que hacerse. Y es tanto por rayos X como en esta imagen también ayuda guiado por de forma ecográfica, ¿no? Aquí está el transductor de ecografía. Aquí vemos esa como silicona que les digo que entra en contacto con el paciente. Y lo que se hace es, bueno, como muestra acá, en esta imagen, ahí están los calculitos que son demasiado grandes para avanzar. Las ondas de ultrasonido vienen desde afuera, destruyen los cálculos, los fragmentan y esos pequeños fragmentos son los que son eliminados, ¿no? Es lo mismo en esta imagen, podemos ver exactamente igual. Entonces, vean, hay diferentes modelos, pero todos son más o menos lo mismo, ¿no? Ese aparato grande con las ondas que manda para destruir, ¿no? Entonces, como ven, este método es bastante buscado y preferido, obviamente, por el paciente. Obviamente a nadie le gusta que lo operen, que lo estén cortando, sacando o metiendo una cámara por la uretra. A nadie les gustaría, es bastante incómodo. Pero no se puede hacer en todos los casos, ¿no? Tiene algunas contraindicaciones en las cuales no se puede hacer. ¿Por qué? Porque estas ondas de ultrasonido que van a entrar, lo que hace es va a fragmentar, a destruir el calculito, porque el cálculo tiene una densidad mayor, es algo sólido, duro, ¿no? Y no va a lesionar las otras estructuras, las partes blandas, porque como dicen, como es blando, es elástico, está con líquido, entonces eso no se rompe, no se fragmenta. El sonido atraviesa nada más los otros tejidos y cuando encuentra algo duro, algo conciso, algo muy concreto, lo va a terminar de fragmentar, ¿no? Entonces, volvamos a nuestra otra pantalla. De ahí vienen las contraindicaciones. ¿Cuándo no se va a poder hacer? No se va a poder hacer a veces por la localización del cálculo cuando hay hueso superpuesto a la zona que vamos a hacer, ¿no? Imagínense que queremos llegar al cáliz superior, mayor superior, y justo por la localización del cálculo, por el tamaño del paciente, el cuerpo del paciente, justo la última costilla se interpone en el lugar donde vamos a hacer la litotripsia, ¿no? Por donde tienen que mandar las ondas de sonido, las ondas de choque. Entonces, si choca con hueso, podría lesionarnos el hueso, porque es igual a algo sólido, ¿no? Entonces, no se puede hacer en las zonas donde haya hueso que se anteponga al calculito, ¿ya? Porque va a poder lesionarnos el hueso, porque puede hacer lo mismo que con el calculito, ¿no? Entonces, si es un lugar donde haya hueso superpuesto, está contraindicado, no se puede hacer en ese caso, ¿no? Habría que intentar mover si hay algún lugar por donde pueda hacerse esta litotripsia extracorpórea, pero en ocasiones no hay cómo hacerla, entonces en ese caso queda contraindicada, ¿no? Una contraindicación. Otra contraindicación es el embarazo, ¿no? Y esto es lógico. Imagínense si se le hace estas ondas de choque a una mujer que tiene el bebé ahí adentro, entonces puede complicar, puede provocar daños en el bebé, en el
feto o en el embrión, más que todo en el feto, y puede llevarnos hasta abortos o a complicaciones, ¿no? Entonces, a matarlo al bebé. Entonces, no se puede hacer en el embarazo. Es, es más de cuidado, ¿no? Que otra cosa, es más para evitar complicaciones que se prefiere evitar en el embarazo. Que sabemos que el útero está bastante más abajo y dependiendo de la localización del calculito también podría ser, pero de preferencia hay que intentar evitarlo, ¿no? Otra contraindicación es una infección activa. ¿A qué se refiere esto? Que el paciente esté con un cálculo, con una litiasis en la vía urinaria, pero que esa litiasis haya hecho que se estanque la orina y que esa orina estancada se haya sobreinfectado, haya crecimiento bacteriano ahí, y obviamente donde hay infección que va a haber inflamación, ¿no? Entonces esa vía urinaria va a estar inflamada, va a estar edematizada, congestiva, eritematosa. Entonces, si en un tejido inflamado hacemos estas ondas de choque, puede desencadenar sangrado o lesión de estos tejidos, ¿no? Porque no está con la consistencia blanda normal, está llena de líquido, está muy inflamado, está friable, está delicado ese tejido, y por eso nos puede llevar a complicaciones hacerle en una infección activa porque puede lastimar todo ese tejido que está inflamado, ¿no? Entonces no se puede hacer cuando hay una infección activa. En ese caso se prefiere hacer tratamiento primero de la infección, antibiótico-terapia, y ver si es urgente la descompresión, que en ocasiones se va a tener que hacer un procedimiento endourológico o por lo menos poner un catéter doble J para tratar más urgente esto, ¿no? Y ya más adelante, si ya se consiguió tratar la infección y ya se drenó la vía urinaria, ahí ya se puede hacer, cuando ya no haya la infección activa, ya se va a hacer la litotripsia, ¿no? Otra otra contraindicación, perdón, es paciente con coagulopatía, lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente con alguna coagulopatía tiene mucha tendencia a sangrar, y si su sistema de coagulación no está funcionando bien, lo que va a ocasionar es sangrado incontrolable, ¿no? Entonces, es por eso que puede sangrar en cualquiera, en pacientes normales, cuando se hace la litotripsia, cuando se saca el calculito, el mismo cálculo sabemos que puede ir desgarrando en su paso hasta la vía urinaria, hasta salir por la vía urinaria, y eso nos hace sangrar, y si hay una coagulopatía nos puede complicar con una hemorragia incontrolable, ¿no? Entonces, idealmente no hacerlo en pacientes con coagulopatía por este riesgo de sangrar. Otra contraindicación es un aneurisma de aorta, ¿no? Un aneurisma de aorta, sobre todo abdominal, pero como en el embarazo tenemos que intentar evitarlo en cualquier aneurisma. ¿Por qué? Porque podemos hacer que se rompa ese aneurisma, ¿no? Un aneurisma de aorta sabemos que es una zona de la aorta en la cual hay una dilatación de lo normal, del calibre normal de la aorta, y esa dilatación tiene una pared adelgazada, debilitada, ¿no? Entonces, un aneurisma de aorta es una bomba de tiempo prácticamente. Eso ya van a ver en cirugía, en cardiología, en cirugía cardiovascular, porque un aneurisma de aorta en un aumento brusco de la presión puede hacer que se rompa. Imagínense que se le rompa la aorta, la salida de sangre de ahí es masiva, y el paciente con un aneurisma roto de aorta, la mortalidad es altísima, ¿no? Muy alta mortalidad, generalmente se muere el paciente porque es un sangrado masivo rápido. Entonces, imagínense que tenemos a nuestro paciente con aneurisma de aorta, que ya tratamos el cólico renal, ya está asintomático, pero tiene sus calculitos ahí, quiere sacarse, y por nada más que hacerle una litotripsia extracorpórea, le rompemos su aneurisma y lo matamos ahí mismo al paciente, ¿no? Entonces, es una contraindicación muy importante porque podemos terminar matándolo en el mismo lugar al paciente y obviamente con todas las complicaciones, ¿no? Otra contraindicación son las arritmias o marcapasos, ¿no? La presencia de marcapasos. El marcapaso generalmente se lo implanta. Perdón, chicos. Perdón. Entonces, el marcapaso generalmente se le implanta a nivel del hombro, ¿no? En un bolsillito se le hace, debajo de la piel, ahí el generador del marcapaso queda.
y de ahí por los vasos sanguíneos llega hasta el corazón, donde se queda el electrodo y va a estimular o a controlar la frecuencia cardíaca. Entonces es alejado generalmente de la parte renal, pero a pesar de que es alejado, puede afectar a al funcionamiento del marcapaso y puede descalibrarlo, puede hacer que no detecte o las mismas ondas de choque sean detectadas como un estímulo del corazón. Entonces es complicado para hacerlo en estos pacientes con marcapaso, ¿no? Puede llevar a complicaciones de la frecuencia cardíaca. Y lo mismo con pacientes con arritmias que no tengan marcapasos, ¿no? Los pacientes con arritmias lo que hace es que también puede complicar una arritmia, aumentarla o llevar una arritmia peor, ¿no? Digamos que tiene una fibrilación auricular el paciente y puede convertirlo en una FA, una fibrilación auricular de alta respuesta con una taquicardia y un compromiso del estado hemodinámico. Entonces, también hay que intentar manejar la parte cardiovascular previamente a hacer una litotripsia extracorpórea. Y por último, algo más común generalmente que se puede observar es una hipertensión arterial, ¿no? Una hipertensión arterial pero no controlada. Si el paciente presenta hipertensión arterial y está controlada, se le puede hacer la litotripsia sin problemas, pero si el paciente tiene una hipertensión con 200, 100 de presión arterial, que ya se le baja con su enalapril y con su hidroclorotiazida baja a 160, 95, entonces ese paciente tiene una hipertensión muy mal controlada, no se baja mucho la presión, entonces también tiene riesgo de que nos complique el estado hemodinámico y por lo tanto no está contraindicado por eso también la litotripsia, ¿ya? Entonces, si no tiene ninguna de estas afecciones, se puede generalmente hacer la litotripsia sin complicaciones, sin riesgos y bastante simple y rápido para sacar el calculito, ¿no? Ahora, hay ocasiones en las cuales la litotripsia, por más que no haya contraindicaciones, se la hace de forma adecuada y en ocasiones los cálculos no se quieren fragmentar, no se quieren romper o se fragmentan, pero solo un poco y no se consigue sacarlos, ¿no? Entonces, cuando no se consiguió por ninguno de estos dos métodos, no se puede o no se consiguió por endourología o por litotripsia, tenemos siempre la opción de la cirugía, ¿no? Entonces, la cirugía podemos hacer la litotripsia quirúrgica, en la cual ya se hace una incisión lumbar y se va a buscar dónde está el cálculo y se lo extrae ya por vía quirúrgica el calculito y se sutura todo lo demás, ¿no? Se suele dejar igual un catéter doble J para que esa sutura no tenga problemas, no se vaya a soltar para que por el catétercito vaya saliendo la orina, pero eso ya después de que se hace el calculito, ¿no? Entonces, es la última opción cuando no queda otra para sacar cálculos ya formados y esos cálculos nos están dando clínica, nos están dando sintomatología, la cirugía, ¿no? Ahora, si los cálculos no nos están dando mucha sintomatología, se puede seguir intentando por métodos menos agresivos, ¿no? La hidratación y todo por un buen tiempo, si no hay ninguna complicación, pero ya si es mucho tiempo ya no nos queda otra y a operarlo o hacer alguno de estos procedimientos, ¿ya? Doctor, tengo unas cuantas preguntas. Sí, Leo, dale, dale. Primero, ¿cuánto es el radio por el cual trabaja las ondas? O sea, ¿qué tamaño? Ya, ¿qué tamaño de cálculo puede eliminar? Sí, no, o sea, ¿qué tamaño son las ondas O sea, ¿de cuánto que será? van lanzando? O sea, ¿qué radio van a afectar? No sé, no sé si me preguntas cuántos hertz tienen las ondas de ultrasonido No, o... no, o sea, el área que van a ir a chocar las ondas, ¿de O qué sea, ¿qué tan tamaño? grandes son esas ondas? ¿Qué tanta Sí, zona sí, van a ir a afectar? exacto, exacto. Ya. Ya, generalmente no es un área muy amplia, ¿no? Se puede controlar, eso es lo bueno. Puede ser solo un pequeño segmento donde estén los calculitos. Por eso, como veíamos en la imagen, es grande esa cosa, es un diámetro de esa como
silicona que les decía es más o menos de unos 15, 20 centímetros de diámetro, relativamente grande, pero puede mandar una onda de ultrasonido pequeña, ¿no? Entonces, no, el tamaño específicamente no es, o sea, pueden enfocarlo donde está la piedrita, pero va atravesando todos los tejidos hasta llegar ahí, ¿no? Y por eso es el problema de los huesos, de que si hay hueso por detrás o por delante, va a atravesar todos los tejidos, por más que sea una onda muy chiquita, muy focalizada, y va a afectar al hueso más adelante. Entonces es una onda pequeñísima, es de centímetros, ¿no? De 1 o 2 centímetros puede afectar. Pero, ¿qué se llama? El problema es si hay hueso antes o después de ese calculito en su trayecto en el cual va a avanzar, ¿no? Doctor, igual, si hay cirrosis, no hay ningún problema con este tratamiento. La cirrosis, ¿qué es lo que pasa en la cirrosis? En la cirrosis el hígado está fibrosado, ¿no? Está más pequeño, está fibrosado y hay destrucción de hepatocitos. Entonces, en un hígado fibrosado, me imagino que tú dudes por lo duro que se pone, ese tejido fibroso es tejido conectivo. Entonces, en el peor de los casos que digamos haya en el riñón derecho el problema y esté cerca del hígado, no hay mucho problema por la parte de la misma cirrosis, de la fibrosis, porque es tejido conectivo ese que se podría, digamos, vibrar y lastimar en parte, pero no hay mucho riesgo generalmente, porque es tejido conectivo, no es tejido funcional del hígado el que se podría lastimar. Y tampoco es tan duro como hueso, como un cálculo para que le afecte las ondas de choque. Entonces, es poco probable que las ondas de choque le afecte, y si le afectara un poquito, es tejido que no es funcional, sino es más de estructura de sostén, ¿no? Ahora, la mayor contraindicación en el paciente con cirrosis es por la coagulopatía que se puede presentar, ¿no? El paciente cirrótico, acuérdense, no va a tener los factores de coagulación vitamina K dependientes de forma adecuada y por eso puede tener un trastorno de la coagulación, que generalmente sí presentan coagulopatías de estos pacientes hepáticos. Y es por ese problema que sí puede estar contraindicado. Pero si la función hepática está relativamente bien y no hay alteraciones en la coagulopatía, no habría problema para el paciente cirrótico. Ya, doctor, y la última sería, ¿hay algún tipo de cálculo, ya, o sea, de calcio o de cistina que no se pueda tratar con esto, específicamente porque no lo vas a hacer? No, como los cálculos en sí, ¿qué son? Son piedras, ¿no? O sea, son de diferentes componentes, pero son piedras, al final son estructuras duras. Entonces, cualquiera de estas estructuras se podría intentar eliminar, pero en ocasiones hay algunos que su consistencia no es tanta y puede que al hacer la litotripsia no sea tan efectiva, ¿no? Pero se puede intentar de todas formas, independientemente de la composición del cálculo, se puede intentar y en ocasiones, sea del componente que sea, se lo puede fragmentar completamente y se lo puede sacar, ¿no? Entonces, preferible es intentar, ver si funciona y si no funciona, recién ver otras opciones, ¿no? Ya, doctor, gracias. De nada, Leo. Gracias por las preguntas. ¿Alguna otra pregunta de alguien más? Doctor, sobre Sí, relación a lo que Leo dijo, doctor, no sé si estoy equivocado, pero creo que estos cálculos de coraliformes de Struvita no son contraindicados para LEOC. Los de Struvita son los de las Coraliforme. infecciones, ¿no? Los grandotes. Cuando el coraliforme es cuando está, ¿qué se llama? Ya tiene la forma de toda la vía urinaria, ¿no? Entonces, estos cálculos que ya comprometen, o sea, que ya están en toda la pelvis renal, en los cálices, ya adquirieron toda esa forma, generalmente ya no tiene, como les digo, ya la función renal de ese riñón ya está comprometida, ¿no? Ese riñón ya generalmente no tiene mucha solución, entonces se le saque o no se le saque el calculito, muchas veces no va a arreglar esa función renal y porque ese riñón ya no funciona, ¿no? Entonces, en esos casos, como dice Mateo, sí puede ser contraindicado, puede ser, no es de elección utilizar esta litotripsia porque no
el mismo, ¿qué llama? O sea, aunque saquemos o no saquemos el cálculo, no va a ayudarnos. Ahora, el otro problema es, como hemos visto, ¿no? Que esta litotripsia, cuando hay una infección activa, no se tiene que utilizar. Entonces, si es cálculo de struvita, que es por una infección que ya está grande, pero hay función renal todavía conservada, todavía sigue funcionando el riñón, entonces por la infección activa estaría contraindicado, ¿no? Por la presencia, si es de struvita, es por una infección y es el cálculo grande, entonces en ese caso sí estaría contraindicado, ¿no? Por la infección que tiene. Doutor, Sí, se o cálculo tiver em o estreitamento de grandes vasos, eso sobre ese tema. Ahora vamos a continuar con el próximo tema que vamos a empezar a ver las infecciones de las vías urinarias. Primero vamos a ver infecciones urinarias, ¿ya? Entonces, infecciones urinarias bajas y altas, pero después vamos a continuar con las infecciones del sistema reproductor. Vamos a estar entonces también ver las prostatitis, las orquiepididimitis y todas las infecciones que veamos en urología, ¿ya? Entonces vamos a empezar con nuestras infecciones del tracto urinario, nuestras famosas ITUS, ¿no? Voy a ampliar esto un ratito, como aquí está. Voy a ancho de columna, anchar un poquito más. Quiero más grande, ahí está. Entonces, el tema que vamos a ver son infecciones del tracto urinario, ¿ya? Que se las conoce muy famosas, las famosas ITUS, ¿no? Entonces, esas infecciones del tracto urinario, vamos a empezar de abajo para arriba, a diferencia de lo que empezábamos los otros temas de arriba para abajo. De la parte más externa a la parte más interna, primero en la parte urinaria, o sea, primero uretritis, vamos a terminar con las pielonefritis, que es la parte más superior de las infecciones, ¿no? Entonces, empezamos con las uretritis. Para empezar la definición, uretritis es la infección, lógicamente, de la uretra, ¿no? De la uretra. Estas infecciones de la vía urinaria generalmente son ascendentes. Vamos a ver eso, de que la gran mayoría de las infecciones urinarias vienen por vía ascendente, o sea que empiezan a nivel de uretra, de ahí van a vejiga, de ahí siguen subiendo y llegan hasta pelvis renal, ¿no? Entonces, vamos a seguir ese trayecto, en este caso de las infecciones, y van a ver que los síntomas a veces son de un solo segmento, o a veces, como van subiendo, pueden ser síntomas de toda la parte urinaria, de la uretra, de vejiga y de la parte superior. Entonces, si vemos solo uno de los síntomas, solo en un segmento, puede ser, a veces de las pielonefritis, ya no hay dolor a nivel distal y solo hay síntomas de la misma pielonefritis, pero eso no quiere decir que no haya sido ascendente. Generalmente sí fue ascendente y la parte más inferior ya se eliminaron las bacterias por la orina frecuente que tiene, pero en la parte renal se mantiene la presencia de orina, ¿no? de bacterias. Entonces, primero vemos la uretritis, es la inflamación, la infección de la uretra, ¿ya? Ahora, estas inflamaciones en la uretra, normalmente cuando se queda solo en la uretra, se la considera generalmente una infección de transmisión sexual, ¿ya? Los que generalmente nos afectan en este caso, por eso tenemos estas infecciones de transmisión sexual, sobre todo gonorrea y clamidia. Esto principalmente en pacientes jóvenes. Ahora, eso no quiere decir que sean exclusivamente estos los patógenos en las uretritis, porque también pueden estar dados por otros patógenos, por ejemplo, la E. coli, ¿no? La Escherichia coli, sabemos que es la infección urinaria más frecuente, se da por E. coli, pero a nivel, cuando es solo una uretritis, es más frecuente que sea estos otros de acá, ¿no? Porque gonorrea y clamidia no nos van a llegar generalmente hasta la vejiga. Se van por la vía, por el sistema reproductor, y gonorrea y clamidia nos van a afectar primero uretra, después próstata, testículos, entonces van por la vía genital, mientras que la E. coli se suele ir por la vía urinaria, entonces nos afecta uretra, vejiga, pelvis renal, pielonefritis, todo eso, ¿ya?
Entonces puede ser cualquiera de los dos, pero generalmente en jóvenes, en personas en edad sexual activa, suelen ser gonorrea y clamidia, mientras que en niños y en ancianos tienen menor actividad sexual los ancianos, no tienen los niños, el que puede estar causando es nuestra E. coli, la uretritis, ¿no? Entonces puede estar iniciando una infección ascendente que recién está solo en la uretra, ¿no? ¿Cómo es el cuadro clínico? El cuadro clínico tiene una gran variedad, una gama muy alta de síntomas, ¿no? Desde cuadros asintomáticos, en ocasiones el paciente no tiene ningún síntoma. Es muy frecuente que en el hospital nos toque hacerle para alguna cirugía laboratorios de control al paciente y hasta en la misma infección urinaria nos sale que presenta clamidia el paciente, la paciente generalmente. Entonces, hay cuadros que no tienen ninguna sintomatología y está con la inflamación, con las bacterias a nivel de la uretra, mientras que en otros casos puede tener síntomas cada vez más intensos, ¿no? Puede tener desde una disuria leve en ocasiones, y esa disuria puede ir aumentando hasta que en ocasiones es un ardor, como que le quema la uretra terriblemente cada vez que orina, ¿no? Entonces puede tener una disuria que se va haciendo cada vez más intensa. Polaquiuria no es tan frecuente en una uretritis. Puede haber polaquiuria, pero generalmente cuando la uretra, la parte más superior de la uretra está afectada, ¿no? La uretra prostática, entonces la uretra, si fuera en mujeres, la uretra igual que está llegando hacia a la vejiga, es la afectada, entonces en ese caso tendría polaquiuria. Pero en las uretritis en sí, polaquiuria no es tan frecuente. Vamos a ver que en la cistitis, la polaquiuria sí es mucho más intensa, ¿no? Mientras que la disuria es mucho más frecuente y más intensa en las uretritis. El tenesmo vesical es igual otro síntoma que no es muy frecuentemente asociado a las uretritis, pero puede presentarse en ocasiones, ¿no? Más que todo estos dos solemos ver más en las cistitis que en las uretritis. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que muchas veces vienen ambas juntas, la cisturetritis o uretrocistitis también pueden llamar, ¿no? Entonces, muchas veces tienen disuria intensa, polaquiuria intensa, tenesmo vesical intenso, porque está infectada toda la vejiga y toda la uretra, ¿no? Entonces, por eso vienen los síntomas de todos estos juntos y bastante intensos, ¿no? Otro dato muy importante en las uretritis es ¿no? Esto generalmente sí se suele ver, sobre todo a nivel de hombres, porque en mujeres es un poquito más difícil, pero en hombres es fácilmente notable esto, que el meato urinario va a estar eritematoso. Tiene una inflamación muy marcada en el orificio de la uretra, en el meato urinario, ¿no? Es más, hasta se ve eritematoso, edematizado, se lo ve, es doloroso al contacto con la ropa interior o al tacto cuando el médico lo está revisando. Y otro dato muy importante es la secreción uretral. En estos pacientes van a tener, la uretra como está inflamada, está con bacterias, va a tener secreciones, su uretra va a estar produciendo una secreción mucosa. Y esa secreción mucosa va a ir saliendo por la uretra y podemos encontrar esa secreción en el mismo meato urinario, como un moco, realmente una sustancia filante. También podemos encontrarlo seco, en ocasiones ya ese moco se puede secar y puede estar en el meato urinario como una capa del moco seco, ¿no? Entonces se ve más o menos como la carpicola cuando la secan sobre su dedo, entonces así una capita del moquito seco se puede ver en el meato urinario y en el glande, o en ocasiones a veces hasta se detecta en la ropa interior. En la ropa interior del paciente se va a ver manchas de esta secreción mucosa. Y es tanto a veces que puede ocasionar que la secreción uretral se vaya secando en contacto con la ropa interior y puede quedar pegado el glande, en la punta del glande, a la ropa interior y le duele al paciente al sacarse la ropa interior por el desprendimiento que se hace, ¿no? Entonces, y la inflamación aparte que tiene. Entonces, esa secreción uretral es muy característica de esta uretritis. Y de las prostatitis también puede tener, ¿no? Pero bueno, aquí estamos viendo que es algo que nos llama mucho la atención para hacer el diagnóstico de uretritis, ¿no? Entonces, secreción uretral es muy importante.
Luego, otros síntomas que puede tener, al igual que la cistitis, como les decía, es el dolor a la palpación del hipogástrico, que no es muy frecuente en uretritis, generalmente. Es cuando ya se está complicando y ya está ascendiendo la infección, que recibimos tener dolor en hipogástrico, ¿no? Como les decía, más en la cistitis. Ahora, eso es el cuadro clínico. Esos son los síntomas que podemos ver en el paciente. Pero, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Primero vemos los síntomas y después vamos a ver estudios complementarios que le podemos hacer. Dentro de los laboratorios que le podemos hacer es hemograma, ¿no? Sabemos que es un laboratorio básico que generalmente muchos pacientes le pedimos, pero al hacer el hemograma, en este caso, no hay un compromiso muy marcado del estado general en el paciente, ¿no? No hay una inflamación generalmente muy marcada. Entonces, en la mayoría de los casos, el hemograma va a estar normal, ¿no? No va a haber leucocitosis, no suele haber neutrofilio, un poquito elevado neutrófilos tal vez, pero no hay una alteración así muy marcada en el hemograma. Lo más característico es, como dice ahí, que esté normal. Entonces, no nos sirve de mucho en ese caso el hemograma, pero si le piden, no esperen que esté alterado, ¿no? Si está, puede ser, ¿no? Hay casos en los cuales, por ejemplo, inmunocomprometidos que tienen una uretritis tremenda, que les arde terriblemente al orinar, hasta tienen miedo a orinar por el dolor que les provoca, y en esos pacientes por el dolor, por la afectación, puede elevarse un poco los glóbulos blancos, pero no suele ser lo característico, ¿no? Entonces, no esperen leucocitosis mucho en un hemograma de una uretritis. Lo que sí podemos ver es en el examen de orina. En el examen general de orina, lo que sí vamos a encontrar es leucocituria, ¿no? No estamos encontrando leucocitosis en el hemograma, pero sí leucocituria en un examen de orina, que van a estar aumentados esos leucocitos, no un aumento muy marcado, ¿no? Va a haber un aumento leve, generalmente, de leucocitos. Al decir leve, me refiero a que no suele estar más de 50, más de 100 leucocitos por campo, que eso generalmente vamos a ver en las infecciones urinarias altas, ¿no? Entonces, puede haber leucocituria, unos 15, 20, 30 leucocitos en orina, van a estar aumentados. Y así como leucocitos, también puede haber eritrocitos aumentados, ¿no? Pero los eritrocitos no es algo obligatorio que van a estar aumentados, ¿no? Los leucocitos sí o sí generalmente vamos a ver aumentados. Este es un dato muy importante, leucocitos aumentados. Eritrocitos puede que estén aumentados o puede que estén normales, ¿no? Y si están aumentados, generalmente es un aumento leve de eritrocitos, no están muy elevados. Entonces, no es un dato muy importante los eritrocitos, pero sí los leucocitos en orina muy aumentados, ¿no? Luego, otro dato que en ocasiones se puede observar, pero se acuerdan que hemos hablado en el laboratorio, que no es muy significativo y no nos sirve de casi nada, es la cantidad de bacterias en orina. Las bacterias pueden estar aumentadas, pero como les he dicho en el tema del laboratorio, en ocasiones hay una infección tremenda, una bruta infección urinaria y las bacterias a veces están hasta en escasa cantidad, ¿no? Entonces es un dato un poco inútil, pero podemos encontrar ocasionalmente las bacterias aumentadas, ¿no? Otro dato, los nitritos positivos, ¿no? Nitritos, ¿se acuerdan? Viene de los nitratos que son desdoblados por las bacterias. Entonces, sobre todo esto, vamos a ver cuando es por E. coli. Cuando es por bacterias gram negativas, bacilos gram negativos, se puede generalmente observar nitritos positivos en la orina, ¿no? Si esto nos saliera negativo, no descarta la infección, ojo, ¿no? Puede ser que nos salgan nitritos negativos, pero si tiene todos los síntomas y de paso tiene leucocitos aumentados, o sea, sabemos que tiene su infección por más que los nitritos nos salgan negativos. Esto no nos descarta, ¿no? Nos ayuda al diagnóstico, pero si salían negativos, no quiere decir que el paciente no tenga esa infección. Y por último, otro marcador de infección en la orina también es la estereasa leucocitaria, ¿no? Estereasa leucocitaria positiva en el examen de orina es otro dato que solemos ver en estos casos. Entonces, esos laboratorios son muy útiles y muy importantes, ¿no? Más que en exámenes de sangre, aquí nos está sirviendo más un examen de orina para el diagnóstico. Ahora, Doutor, pode ter presença de cilindros também, eritrocitário ou leucocitário?
No, querido Jackson, buena pregunta, pero no es algo común porque los cilindros sabemos que vienen de las nefronas, del riñón arriba, ¿no? Entonces, como esta es una infección baja de la uretra, no van a haber cilindros. Buena pregunta, no hay cilindros. Los cilindros vienen por pielonefritis generalmente, ¿no? Por infecciones del riñón o por glomerulonefritis, patologías intrarrenales. Entonces, en este caso no van a haber cilindros para nada. Ok. ¿Ya? Ahora, como hemos dicho que generalmente una uretritis suele ser una infección de transmisión sexual, sobre todo en personas jóvenes, siempre que encuentren una infección de transmisión sexual, es conveniente, es cauto hacerle pruebas para otras infecciones de transmisión sexual, porque el paciente que tiene una suele haber estado o con alguna persona que tiene varias, o el mismo paciente suele ser un poco, ¿cómo se dice con la palabra? No me fue. Proclive a relaciones sexuales con muchas personas, por lo tanto puede tener como factor de riesgo varias infecciones, ¿no? Entonces, el paciente que tenga uretritis y se sospeche que sea por gonorrea, por clamidia, es bueno hacerle estas otras pruebas, no para diagnosticar utilizar una tipología. Un segundito, no los encuentro aquí, participantes, silenciar a todos. Ahora sí. Volvemos, entonces. En ese paciente con esta uretritis es bueno, no para el diagnóstico de la uretritis, sino para diagnosticar otras infecciones que tal vez no nos estamos dando cuenta que tiene el paciente, entonces hacerle pruebas para otras infecciones, ¿no? Entonces sería bueno hacerle pruebas rápidas para VIH, pruebas para hepatitis B, VDRL y RPR. ¿Saben qué es el VDRL y el RPR? ¿Para qué infecciones? ¿Quién me dice? VDRL o RPR. Para sífilis, ¿no? Exactamente, chicos, para sífilis. Son pruebas para detectar serológicas para ver si el paciente puede tener sífilis. Entonces, se puede hacer una de estas dos, no es necesaria ambas, ¿no? VDL o RPR, ambas nos sirven. Entonces, ver esto o alguna otra infección de transmisión sexual también que se les ocurra, de que haya alta prevalencia de dónde esté el paciente, ¿no? De dónde venga. No, pero generalmente estas son las más frecuentes para evaluar si tiene alguna de estas. Luego, aparte de estas pruebas para otras ITS, es útil, es muy importante hacerle el cultivo, ¿no? El cultivo de la orina, o en ocasiones puede ser útil el cultivo de la secreción uretral, ¿no? Entonces, en este cultivo nos va a ayudar a ver el patógeno exacto que nos está dando la infección y nos va a salir su antibiograma para, de acuerdo a eso, darle el tratamiento, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto vamos a saber el diagnóstico ya no sindrómico, porque sabemos que es una uretritis como diagnóstico sindrómico, pero como diagnóstico etiológico vamos a ver que es uretritis por clamidia, uretritis por gonorrea, uretritis por E. coli, lo que sea, ¿no? Entonces, y vamos a saber su diagnóstico etiológico específico. Y de ahí vamos a saber darle el tratamiento según el antibiograma, el cual es tratamiento, obviamente, antibiótico. Hay que darle antibiótico-terapia. La antibiótico-terapia en estos casos, lo ideal es basarse en el antibiograma, ¿no? Entonces, es bueno basarse en lo que nos vaya a decir el antibiograma, pero generalmente se tiene que intentar hacer de inicio un tratamiento antibiótico empírico mientras nos sale ese antibiograma, porque saben que el antibiograma, el cultivo de antibiograma nos tarda por lo menos 72 horas en salir el resultado. Entonces, mientras tanto, se le toma la muestra al paciente y después de que se le tomó la muestra podemos iniciar de forma empírica los antibióticos, ¿no? Entonces, y dentro de los antibióticos que tenemos, hay varias opciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el famoso cotrimoxazol, que es lo mismo que trimetoprim sulfametoxazol, es una mezcla de estos dos antibióticos. Estos antibióticos generalmente más se utilizaban, ya no tanto, pero se utilizaban para infecciones urinarias por E. coli principalmente, ¿no? Entonces,
El gran problema es que hay mucha resistencia actualmente y ya no suele ser tan de elección este tratamiento por esa resistencia que puede haber al sulfamethoxazol por la E. coli, ¿no? Entonces, en ese caso se puede utilizar. La ciprofloxacina, y es un antibiótico de mayor espectro que el trimethoprim-sulfamethoxazol, es una quinolona, y esta generalmente ya es el tratamiento empírico de elección para infecciones urinarias en general, ¿no? Es lo que generalmente se suele dar, sobre todo a las cistitis, uretritis o hasta pielonefritis, se suele utilizar la cipro de forma de elección, generalmente de forma empírica. El problema es que no es de tanto de elección en los casos de infecciones de transmisión sexual. En las infecciones de transmisión sexual, dependiendo del agente causal, pueden ser necesario otro tipo de antibióticos. Por ejemplo, metronidazol, puede ser necesario utilizar macrólidos en ocasiones, acitromicina, puede ser necesario utilizar cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, por ejemplo. Entonces, en los casos de infecciones urinarias, que estamos sospechando E. coli, son estos, el trimethoprim-sulfamethoxazol, la ciprofloxacina, y penicilinas también junto con un inhibidor de la beta-lactamasa que se pueden utilizar. ¿Qué inhibidor de la beta-lactamasa conocen? ¿Qué me dice? Amoxicilina con clavulato. Muy bien, el ácido clavulánico, uno. ¿Otro? Ceftriaxona. No, ceftriaxona es una cefalosporina, ¿no? De tercera generación. Pero ¿cuál es un inhibidor de la beta-lactamasa? Yo les decía. El ácido clavulánico o clavulonato es uno. ¿Cuál más? Sulbactam. Exactamente, bien, Paulita. El sulbactam, tazobactam, los bactam son también inhibidores de la beta-lactamasa. ¿Y por qué se tiene que utilizar esto? Porque la penicilina por sí sola antes era muy utilizada también en estas infecciones, ¿no? Pero se ha visto que cada vez tiene menos y menos efectividad. Actualmente la penicilina para infecciones urinarias tiene altísima resistencia y generalmente si es que sirve es solo con un IBL. Es muy poco probable que le sirva una penicilina sola para alguna infección urinaria, ¿no? Entonces, en ese caso, con su IBL, con su tazobactam, sulbactam, ácido clavulánico, tenemos que darle esa penicilina. Y como les decía, trimethoprim sulfamethoxazol, ciprofloxacina y penicilina cuando sospechamos que es una infección por E. coli más que todo. Si vemos que es más por algún problema de transmisión sexual, las cefalosporinas de tercera generación nos sirve, como la ceftriaxona, por ejemplo. La ceftriaxona también nos sirve por E. coli, pero generalmente es cuando ya vemos que alguno de estos no funciona, también nos sirven las cefalosporinas, pero esto más que todo cuando sospechamos una infección de transmisión sexual, gonorrea, clamidia, junto con las otras que les decía, metronidazol o macrólidos como la acitromicina y otros medicamentos, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, la antibiótico terapia y sobre todo dependiendo del cultivo que tengamos. ¿Bien? Con esto ya tratamos al paciente. El tratamiento suele ser un tratamiento relativamente corto, ¿no? Para la uretritis, no es un tratamiento muy largo. En ocasiones, incluso, habían protocolos de manejo que manejaban con monodosis, una sola dosis de ciprofloxacina, en ocasiones le daban al paciente para la infección urinaria. También se hace monodosis de ceftriaxona a veces para las infecciones sexuales, él solo da una inyección de ceftriaxona y le dan a veces otro antibiótico asociado, pero no es tan recomendable las monodosis, preferible es tratamientos, aunque cortitos, pero un poco más prolongados, ¿no? Entonces se suele dar un tratamiento preferentemente unos 5 días, ¿no? En ocasiones puede ser hasta 3 días, desde 3 días hasta 5, pero preferentemente es unos 5 a 7 días de esta antibiótico terapia, ¿ya? Entonces no es muy prolongado, pero no es muy cortito. Sabemos que podemos predisponer a resistencia, entonces por eso no es tampoco muy bueno demasiado corto, de una sola dosis o de 3 días, por eso preferible de unos 5 días por lo menos, ¿no?
Seria para ambos. ¿Sí, Diego? Seria para ambos, não, doutor? ¿Perdón? Para lá, seria para ambos, ¿no? Para ambos, sí, para ambos agentes causales, realmente. Yeah. Incluso cuando es por transmisión sexual, generalmente se prefiere hacer tratamiento por una semana, ¿no? Cuando a veces las pacientes tienen su vaginosis bacteriana o sus infecciones del tracto genital, que también está afectado una infección urinaria, el tratamiento que suelen dar son óvulos y tratamiento bioral por 7 días en ese caso, ¿no? Entonces, de 5 a 7, generalmente en los casos de transmisión sexual, y por lo menos unos 5 de urinario, ¿no? Que también puede subir a 7. Las complicaciones que puede presentar, que ascienda la infección, ¿no? Una uretritis es algo generalmente benigno, fácil de tratar, no muy complicado, pero el riesgo es que siga subiendo la infección. Entonces, de ahí es que pueden subir por la vía urinaria, dándonos una cistitis o una pielonefritis. O el otro problema es que se nos vaya por la vía genital, provocando una prostatitis o una orquiepididimitis. Entonces, esas son las complicaciones que puede presentar, que nos puede dar en mayor compromiso al estado general y mayor riesgo al paciente. Bien, eso sobre las uretritis. ¿Alguna duda de las uretritis? ¿Nada? Perfecto. Excelente. Tal vez, si alguien quiere preguntar, active su micrófono. Acuérdense que están silenciados, ¿no? Sigamos avanzando entonces. Vamos a subir. Vámonos a las cistitis. ¿Qué pasa en la cistitis? En la cistitis es una infección ya más alta, es una infección, definamos como una inflamación o infección de la vejiga. Por eso cisto. El término cisto se refiere a la vejiga, ¿no? Entonces, ya en este caso hay una infección más superior, sigue siendo la vía urinaria baja, pero ya no es solo la uretra, sino la vejiga, ¿no? Y como les decía, generalmente la cistitis y las uretritis van juntas. En la mayoría de los casos no es solo una que está afectada, casi siempre son las dos, sobre todo en las infecciones por E. coli, ¿no? Si es una infección por agentes de transmisión sexual, generalmente va a ser la uretritis con alguna de estas, con la prostatitis o orquiepididimitis. Pero cuando es una infección urinaria por E. coli, generalmente es cistouretritis nos va a presentar, ¿no? Ahora, la causa en este caso, como les estaba diciendo, principalmente es infección urinaria. Una cistitis ya no suele darse por infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Entonces, el principal patógeno de una cistitis de lejos es la E. coli, ¿no? Más del 80% de los casos, a veces, dependiendo del lugar, hasta más del 90%, es por E. coli de la cistitis, ¿no? Entonces, es el principal de lejos, por eso está con rojo ahí. Y aparte de ese, pueden ser otras bacterias que pueden darnos nuestras infecciones de la vía urinaria, ¿no? Por ejemplo, Klebsiella, Proteus, que ya hemos hablado, y Ureaplasma, que están aquí de azul porque hay que tener cuidado porque forman cálculos. Estafilococos, sobre todo en pacientes que tienen sondas o cuerpos extraños, que tienen procedimientos invasivos. Estafilococos es frecuente en esos casos. Y otros, como estreptococos o enterococos, también pueden darnos cistitis, ¿no? Pero obviamente todos estos son muy pocas la cantidad y de lejos gana la Escherichia coli en estos casos, ¿no? El cuadro clínico. Para el diagnóstico, ¿cómo vamos a ver? Vamos a ver el cuadro clínico y los laboratorios que nos pueden ayudar. ¿Y en qué se basa el cuadro clínico? Lo que nos va a presentar es disuria, ¿no? Pues va a tener disuria, pero generalmente, ¿se acuerdan? Hace rato hablamos que la disuria es más intensa en las uretritis. En este caso va a tener generalmente disuria, pero no es tan intenso, o si es muy intenso es que está asociada a ambas, la uretritis con la cistitis, ¿no? Lo que más se va a presentar son los famosos síntomas irritativos, como por ejemplo la polaquiuria. Este sí es un síntoma muy característico de la cistitis y el tenesmo vesical también. ¿Por qué? Porque esa vejiga apenas se llena, está muy inflamada, apenas le llega algo de orina, eso va a irritar esa mucosa vesical y va a dar el reflejo de querer orinar al paciente, ¿no?
Y va a dar igual el tenesmo porque va a eliminar la orina, va a quedar un poquito de orina residual y esa orina residual que no se la puede eliminar va a dar la sensación de querer orinar también, por eso viene el tenesmo vesical. Entonces, estos son nuestros síntomas clave para una cistitis, poliacuria y tenesmo vesical, ¿no? Y otro síntoma que también puede presentar la urgencia miccional, ¿no? Que de un momento a otro tiene muchas ganas incontrolables de querer orinar el paciente, porque por lo mismo que se llena rápida, no, que se estimula rápidamente la vejiga con escasa cantidad de orina, ¿no? Entonces, por eso estos síntomas irritativos en una cistitis. Luego, en ocasiones pueden presentarse cistitis hemorrágica, ¿no? Generalmente cuando son por patógenos no muy comunes, cuando el paciente tiene factores de riesgo, alguna patología de base, entonces en esos casos puede presentarse cistitis hemorrágica. Por ejemplo, hay la famosa cistitis actínica. No se escucha nada, me dicen recién. ¿Me escuchan ahora? Se escucha, doctor, pero un rato se cortó. Ah, ya. ¿Dónde se... ¿Qué no me escucharon? ¿Qué les vuelvo a repetir? Yo lo escuché todo, por ejemplo. Ya, a ver, vuelvo de todas formas a esta partecita, vuelvo a repetir. Que digo que presentaba disuria que no era muy intensa. Ay, ahí no se escuchó. Ya, gracias, querido. No, me escriben, si no se escucha, me avisan, por favor, porque según yo estaba bien. Entonces, a ver, está bien mi conexión de internet, está bien. Volvemos entonces. Los síntomas, como les decía, los síntomas clave para la cistitis son poliacuria, tenesmo vesical, principalmente esos dos, ¿no? Es lo que más va a tener. También puede tener la disuria, pero más que todo va a ser una disuria leve o va a ser una disuria asociada a la uretritis por donde vino la bacteria, ¿no? Que también puede seguir activa, la uretritis. Y también va a tener la urgencia miccional, ¿por qué? Porque esa vejiga va a estar muy susceptible al estímulo y apenas le llega algo de orina y va a tener muchas ganas de orina, ¿no? Entonces, esos son los síntomas principales. En algunas situaciones hay la cistitis hemorrágica con patologías de base o en el caso de la cistitis actínica. ¿Quién me dice que es una cistitis actínica? Nunca. Kevin dice que no sabe. ¿Alguien por ahí? Me dice, ¿quién sabe? Rebeca no, también veo que mueve la cabeza. A los otros no los veo porque no activan sus cámaras, ni modo. Como no hay lista, me imagino que sí están ahí, porque en vano si no están, ¿no? ¿Nadie sabe qué es actínico? El término Sí, doctor. ¿No es esta una cistitis que es confundida con uretrite, pero que viene sin una cultura positiva? No, creo que no, querido. No te entendí muy bien. A ver, volver a repetirme, Mateo. No es una cistitis, pero que tiene, en verdad es una uretritis que tiene sintomatología de cistitis, pero con cultura negativa. No. La cistitis actínica es la cistitis ocasionada por rayos X, por radioterapia. ¿Ya? Entonces, el término actínico generalmente se utiliza para todos las inflamaciones que están ocasionadas por radioterapia, por rayos X, ¿ya? En el cual el tratamiento de la radioterapia ha inflamado, ha lesionado al tejido y lo ha inflamado, ¿no? ¿Cuándo se suele presentar esto? Sobre todo a nivel de recto y de vejiga. ¿Y por qué? Porque generalmente se dan cuando hay algún tumor de la parte pélvica, un tumor rectal, un tumor de cuello uterino, un tumor ya de la vía urinaria de vejiga. Entonces, en estos casos, la cistitis actínica es cuando se le hizo radioterapia al paciente y por esta radioterapia presentó esta infección y, como dice, sí va a tener cultivo negativo porque no va a ser de causa bacteriana, va a ser de causa física por la radioterapia que va a estar inflamada esa vejiga, ¿no? Y en esos casos sí suele presentar cistitis hemorrágicas con hematuria, ¿no? Doctor, sería cistitis actínico, ¿no? Actínica, voy a escribírsela porque ya se va a terminar, a ver si me da el tiempo para escribirlo, porque estamos en lo último. Cistitis actínica.
Entonces, en caso de que sea el recto el que esté inflamado, se llama proctitis